Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que quiero dar respuesta a una pregunta que me ha hecho una gran amiga y bueno, paso directamente. El tema es sobre las personas altamente sensibles. Entonces, lo primero que quiero decir es que yo no soy una experta sobre este tema. Me han pedido que hable sobre ellos simplemente y yo lo que quiero es compartir mi experiencia en este tema. Entonces, bueno, yo desde muy pequeña siempre he tenido una sensibilidad muy agudizada, de forma que todo me afectaba mucho más, yo observaba que me afectaba mucho más que a las personas de mi entorno. ¿Sí? Entonces, en mi familia pues se quejaban de que yo era muy sensible o de que me tomaba las cosas muy a pecho o que por qué todo me afectaba tanto, ¿no? Porque me quejaba. Sí, entonces yo en un principio pues empecé a pensar que algo pasaba raro conmigo y que yo no sabía qué me pasaba. Yo solo sabía que sentía mucho las emociones de las personas, también sentía muy claramente cuando las personas mentían o cuando se quería ocultar algo. Era muy sensible a la hipocresía y también muy sensible, como os digo, a todas las emociones. Entonces, digamos que yo lo que me pasaba en mi familia es que sentía todas aquellas cosas que las personas pues trataban de ocultar o digamos el ambiente emocional de la familia, ¿sí? Todas aquellas cosas que otras personas a lo mejor podían reprimir o podían guardar. Mi cuerpo era como una especie de radar, ¿no? Que sentía todo eso, entonces continuamente yo me sentía sobrepasada, ¿sí? Porque era como si a través de mi cuerpo, el cuerpo de una niña, como una antena, ¿verdad? Sentía todo ese ambiente emocional de represión o de cosas no expresadas, de secretos familiares, ¿sí? Entonces, para mí esto fue muy difícil porque, como os digo, cada vez que yo expresaba malestar por ello o cada vez que yo pedía apoyo o soporte, lo que veía es que eso no era bien recibido, ¿sí? O que se me tachaba de que yo era muy sensible o, como os digo, de que me tomaba las cosas muy a la tremenda. Entonces, o sea, lo primero que yo he observado en mí es que mi sistema energético ya desde nacimiento era un sistema energético que estaba muy abierto a sentir todo lo que me rodeaba. Es como yo sentía como si no tuviera una protección. Entonces, de hecho, las primeras cosas que me pasaban es que yo podía ver muchas cosas de otras dimensiones, ¿sí? O en concreto cosas del astral. Entonces, toda mi infancia se vio marcada por un profundo miedo porque yo sentía, como os digo, el aura de las personas, sentía la energía de las personas, pero además sentía conexiones con otras dimensiones y tampoco eso era nada fácil, ¿sí? Porque había conexiones sobre todo por la noche con el bajo astral, por lo cual yo siempre estaba muerta de miedo, tenía ataques de pánico o tenía pesadillas, no quería dormirme por las noches, porque de alguna forma mi principal problema era que yo no encontraba la protección, ¿sí? A ese sistema que yo tenía tan abierto,
¿sí? Entonces esto lo he ido comprendiendo después, lo que me pasaba, ¿sí? Porque incluso desde pequeña pues tenía muchas experiencias con la divinidad, ¿verdad? Como le pasa a muchos niños, o que incluso tienen un amigo invisible con el que habla. Sí, yo recuerdo pues que tenía, digamos, mucha claridad, veía con mucha claridad, también escuchaba con mucha claridad. Entonces, como os digo, era un sistema energético muy abierto, ¿sí? Que, o sea, toda mi vida se ha basado en cómo poder yo funcionar normalmente en el mundo con esa hipersensibilidad de mi sistema, ¿verdad? Entonces yo lo primero que siento es que estas personas que son altamente sensibles tienen también este sistema energético abierto, poroso, o incluso agujeros a nivel de nuestro aura por los que, digamos, nosotros sentimos la realidad como algo que llega a ser incluso doloroso. Entonces, claro, para mí fue muy frustrante, como os digo, porque yo sentía cosas que veía que las otras personas de mi familia o no las sentían o no las veían, ¿verdad? Pero yo me encontraba muy sola porque, claro, en algún momento durante mi infancia, para poder ser aceptada, lo que sucedió es que yo empecé a callar las cosas que sentía o las cosas que veía, ¿verdad? Por lo cual hubo un bloqueo muy fuerte en el chakra de la garganta, en la expresión de esa sensibilidad. Digamos que esa sensibilidad, como os digo, no era bien recibida en mi entorno, por lo cual yo aprendí a llevar esa energía, digamos, a callarla, a reprimirla o a no hablar de esos temas. Por lo que en mi adolescencia, cuando todo el tema de la sexualidad se despertó y cuando hay un cambio energético en nuestro sistema, lo que sentí fue pues una profunda depresión. ¿Sí? Esta depresión o esta tristeza, incluso esta ansiedad, se debían a que mi sistema energético seguía viendo, seguía sintiendo, pero como os digo, el mecanismo de defensa fue, digamos, callar, reprimir, guardar, ¿sí? Por lo cual, como os digo, en la adolescencia, cuando se produce esta efervescencia a nivel de nuestra sexualidad, para mí fue tremendo porque me encontré con un montón de materia que yo no había podido procesar, por haber ido reprimiendo esa expresión de lo que yo sentía. Entonces, claro, durante la adolescencia yo como lo pude gestionar esto es porque escribía mucho, utilizaba mucho la escritura automática, pues tenía en un principio un diario, pero luego mi creatividad, ¿verdad? Pues dio rienda suelta a poder expresar eso que yo sentía y que era en ese momento pues como estas pinturas negras de Goya, un mundo muy oscuro, ¿sí? Porque había estado realmente ese mundo en la oscuridad de mi inconsciente, ¿sí? Entonces, lo primero que nos encontramos las personas con esta sensibilidad, ¿verdad? Es una incomprensión en el mundo, porque
la gente a nuestro alrededor ha aprendido a sobrevivir o ha aprendido a poner sus emociones por debajo de la alfombra, ¿sí? Entonces eso les ha ayudado a sobrevivir. Pero claro, esto no es la vida, ¿verdad? No es una vida vivida en plenitud. Entonces nos encontramos primero con esta incomprensión alrededor nuestro que nos hace sentir raros y que empieza, digamos, en mi caso, como a bajar la autoestima, ¿no? O a sentir este leve complejo de inferioridad porque piensas que a ti te pasa algo extraño, algo raro. Entonces, la segunda cosa que a mí me pasó, como os digo, es este sentimiento de estar desprotegido. Sí, es un sentimiento también ligado al abandono, ¿sí? Porque es como, es un sistema muy abierto, muy poroso, que deja pasar toda la información del entorno, ¿sí? Tanto buena como mala. ¿Sí? Pero es como si se vive la vida sin piel, ¿verdad? Y toda esa información te entra y el cuerpo tiene que procesar toda esa cantidad de información. Entonces, digamos, ya me voy a dar un salto, como si dijéramos grande, a cuando tuve mi despertar, despertar energético en el cuerpo, por lo cual esa hipersensibilidad que yo había tenido volvió a manifestarse y volvió a manifestarse con una fuerza brutal, ¿sí? Porque todo aquello que había sido reprimido, todo eso salió a la luz. De forma que cuando tienes un despertar, como os digo, energético, eso es como se vuelve muy difícil a veces de manejar, ¿sí? Para la persona, porque sale tanta materia del inconsciente y porque tú estás en un proceso de apertura en el que sientes a tu alrededor exactamente todo, las emociones, los sonidos, incluso lo que las otras personas no expresan. Digamos que tú eres como esta antena, como os digo, que siente profundamente todo a su alrededor, ¿verdad? Entonces, el despertar te trae profundamente esto, ¿sí? Entonces, si eres una persona altamente sensible, el despertar te va a llevar a unos lugares, como te digo, que son muy tremendos de manejar, porque es una hipersensibilidad total. Entonces a mí me pasaba que no soportaba, sobre todo en un principio, los sonidos fuertes, o gente que estaba discutiendo, o también personas con mucha emocionalidad, ¿sí? Muy en las emociones, sentía mucho el enfado de los demás, la rabia. Entonces todo eso que yo sentía afuera, claro está, resonaba con partes mías que estaban resolviéndose en el inconsciente, ¿sí? Entonces hay como un periodo en el que tú estás francamente desvalido frente a los estímulos, ¿sí? Del exterior. Incluso también hipersensibilidad a los olores, como os digo, a las voces, a la luz. ¿Sí? Es como si todos tus sentidos están en un nivel de alerta continua, en un nivel de, sí, como de que hay que cuidarse, ¿verdad? En este nivel un poco en el que el sistema nervioso está trabajando mucho, ¿sí? Para defenderse de esto que se vive como una
invasión del mundo exterior a tu mundo interior, ¿sí? Entonces, fijaros, porque en realidad en una etapa del camino tú te das cuenta que no hay esa división interior-exterior, ¿ok? Y que, digamos, tu cuerpo y todo tu sistema energético en el proceso de despertar se está volviendo transparente al medio, ¿sí? Por lo cual, esa protección, ¿verdad?, que se necesita porque para que no se haga muy duro, pues digamos, la tienes que hacer tú aislándote un poco de esa sobreestimulación. O sea que quizás a ti también te pase que necesitas tiempo para ti solo, tiempo en silencio o también tiempo en la naturaleza, ¿sí? Digamos, recomponiendo tu sistema nervioso, porque es como una especie de bombardeo de información, todos esos estímulos que, digamos, penetran, ¿sí?, tu sistema, penetran tu sistema energético. Entonces, como os digo al principio, esto era muy difícil de vivir porque Kundalini acrecentó esta sensibilidad, ¿sí? Pero digamos que esto es un entrenamiento, ¿sí?, que la energía está haciendo en nuestro sistema nervioso para que tú puedas realmente estar aquí y ahora y tengas un alto nivel de tolerancia a que simplemente puedas estar relajado. No importa lo que suceda afuera, ¿sí? Que eso que sucede no sea tan doloroso para ti, ¿sí? Entonces, como os digo, para mí fue vivir mucho tiempo con esta hipersensibilidad en la que yo no podía viajar o era muy doloroso para mí viajar en metro, viajar en autobús, tenía todo tipo de visiones, ¿sí? Sentía lo que le pasaba a las personas a nivel energético, incluso de salud. O sea, es algo que necesita realmente una protección, ¿sí? Porque hay abiertos una serie de chakras, ¿sí? Entre ellos el chakra del entrecejo, ¿verdad? Que te hace ver todo tipo de cosas, ¿no?, que se te hacen difíciles. Entonces, ¿cómo, digamos, he podido atravesar, ¿verdad?, estas fases tan difíciles de tanta confrontación emocional, física, corporal? Es desarrollando una protección, ¿sí?, a nivel áurico, a nivel de tus cuerpos sutiles, a nivel de tus cuerpos energéticos, ¿sí? Entonces, esta protección es porque tú sientes tu centro en el jara, ¿sí?, que es un punto por debajo del ombligo, como unos 4 dedos por debajo del ombligo y dentro hacia la columna, ¿verdad? Y el jara, digamos, es el responsable de esa protección, de que tú conectes con tu fuerza, porque si la sensibilidad es extrema, tienes mucho sufrimiento, entonces necesitas compensar esa hipersensibilidad con una fuerza y un enraizamiento en tus primeros chakras, ¿sí? Con sentir bien las piernas, los pies,
la cadera, la pelvis. Sentir tu barriga como un centro de fuerza y un centro de paz en el que tú puedes relajarte, encontrar un territorio seguro, encontrar esa protección que necesitas, ¿no? Y encontrar esa calma en el sistema nervioso, ¿sí? Para que tú puedas sentirte seguro. O sea que lo más importante para esta sensibilidad es ayudar a las personas a que primero sientan que no son un bicho raro, que no te pasa nada malo, sino que simplemente tu sistema es un sistema muy abierto que seguramente está preparándose para este despertar de la conciencia, pero que necesita mucho enraizamiento, ¿sí? Necesita darse permiso también para vivir las emociones, ¿sí? Pero desde este sostén de la conciencia, desde este sostén corporal en tu pelvis, en tu jara, que desarrolla la fuerza necesaria para que lo que tú ves no te afecte tan profundamente y realmente puedas desarrollar un servicio. Primero este servicio es hacia ti mismo, hacia ti misma, ¿sí? Porque es como realmente poderte enraizar en el mundo, poder encarnar tu energía en el mundo, ¿sí? Desde la conciencia. Entonces, como os digo, es muy importante esta función de enraizamiento, ¿sí? En los chakras inferiores y sentir el cuerpo, darte permiso para sentir el cuerpo, sentir la emoción, sentir lo que quieres expresar, ¿sí? Permitirte crear, ¿sí? Ese mundo que tú percibes y permitirte transmitirlo. Sí, es muy importante porque toda la vida se nos ha dicho que algo no estaba bien en nosotros, ¿verdad? Entonces es como si esa sensibilidad no hubiera tenido el marco necesario para desarrollarse. Entonces es darte permiso para desarrollar tus dones, para desarrollar tu fortaleza, tu conexión con el cuerpo, tu conexión con la tierra y tu conexión con tu verdad y con eso divino que quiere expresarse a través de ti. Así que muchas gracias a mi amiga Bea por plantear esta pregunta que me ha dado oportunidad de bucear en esto que me ha sucedido y también de poder compartirlo con vosotros. Un abrazo y nos vemos pronto.